Hoy en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, queremos dedicar el tiempo para investigar en la palabra del Señor de qué manera es que las hijas de la ramera controlan a las mayorías. ¿Cómo es que lo hacen? Le invito a mantenerse conectado. Regreso pronto con las evidencias. En 2 de Pedro, el capítulo 3, voy a leer los versículos 15 y 16 y me gustaría que usted tome nota y me siga en la lectura. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esos textos que hemos leído nos enseñan cómo es que las hijas de la ramera logran controlar a las muchedumbres. Y es evidente que el mecanismo que utilizan es torcer las escrituras según el verso 16 para su propia perdición. Es lamentable creer que no podemos confiar en una persona simple y sencillamente porque nos cita la palabra de Dios o nos habla de la palabra de Dios. Porque muchas personas, aunque usamos la palabra de Dios, la usamos torcida. La torcemos para nuestra perdición y para perdición de los inconstantes y los indoctos que nos escuchan. Por eso quiero volver a leer el texto 16, porque hay un detalle que no podemos pasar por alto en este momento. Dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Paremos allí. El texto dice que hay partes de la escritura o segmentos de la Biblia que son difíciles de entender. Es decir, no son tan sencillos, no se pueden leer superficialmente y captar la verdad. Y esos segmentos que son difíciles, los inconstantes y los indoctos tuercen esos segmentos para su propia perdición. Pero quiero que note que la última parte del verso dice algo más, como también las otras escrituras. Es decir, no solamente tuercen las partes difíciles, sino que también tuercen las partes fáciles, tuercen lo complicado y lo sencillo. Todo lo tuercen para su propia perdición. Y esta herramienta utilizada por Satanás a través de sus mensajeros humanos es una herramienta muy exitosa, porque la gente tiene la tendencia a bajar la guardia cuando oyen que les citan la palabra de Dios. Pero hoy quiero decirle que aunque le están citando la palabra de Dios, es importante saber si la cita está en su contexto correcto y si no está torcido, porque si lo han torcido nos puede llevar a la perdición. Con eso en mente, quiero terminar leyendo lo que dice San Juan, el capítulo 16 y el versículo 13. Palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las hijas de la ramera que tuercen la palabra de Dios para perdición de todos sus oyentes, tuercen lo sencillo como lo complejo, no están siendo guiadas ni dirigidas por el Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guía a toda y absolutamente toda la verdad.